Congregación de los Misioneros de San Carlos Escalabrinianos, fundados por el santo Juan Bautista Scalabrini, continúa el legado de su fundador, sirviendo y acompañando al migrante por 33 países alrededor del mundo. Y en Colombia su presencia era casi inminente. El momento histórico que vivía la convulsionada ciudad de Cúcuta en los años de 1979, azotada por las deportaciones del vecino país y el desplazamiento interno, requería de la mano de la Iglesia a través de los misioneros. Son ya más de 43 años de presencia de los misioneros de San Carlos Escalabrinianos en Colombia, con el centro de migraciones y 28 años en las zonas periféricas de la ciudad de Cúcuta, orientando su accionar religioso junto con las 7 escuelas, con una cobertura cerca de 4.700 estudiantes. Para el año 2020, tras un cambio de administración en la misión en Cúcuta, la cual dejaba al padre Francisco Bortignón con un legado de más de 20 años en los barrios y la administración del centro de migraciones, nuestros servicios fueron aumentando progresivamente. El alojamiento, alimentación y todo un equipo psicosocial no era suficiente. Las necesidades con las cuales llegaban a la casa requerían de más servicios. En alianza con organizaciones con presencia en el territorio, se pudieron integrar otros servicios como enfermería, nutrición, con el fin de abrazar a esta población de una manera integral con distintas necesidades. Se abre paso a un nuevo centro de atención al migrante en Villa del Rosario, que no era solamente un albergue, sino que tenía un componente que lo hacía especial: el paso a la formación para el trabajo. Necesitábamos pasar a la formación y capacitación de estas personas que llegaban al territorio de manera irregular y sin un oficio para emplearse en el mundo laboral. En esta nueva sede, al estar más cerca de la frontera con Venezuela, se facilitaba la llegada de los migrantes. Es de momento la obra más grande de toda la Congregación de los Misioneros Escalabrinianos en el continente. Siguiendo las palabras del Papa Francisco, la migración forzada es una tragedia. La Iglesia es una madre sin fronteras que acoge al migrante. El carisma escalabriniano ha estado de la mano del migrante y al desplazado. Bajo esta premisa se ha venido trabajando en una atención holística e integral. Desde nuestro centro de formación con sus sedes en Villa del Rosario y Camilo Daza, impartiendo cursos certificados por la Fundación Universitaria Los Libertadores, están orientados a formar a personas migrantes desplazadas, deportadas y población de acogida en alto grado de vulnerabilidad, con la idea de que estas personas puedan formalizarse laboralmente, tomando como base la demanda del contexto de la región donde se encuentran.